El yosaire es un trabajo consistente en obtener las losas de pizarra para la restauración de los tejados de edificios en zonas montañosas. En la Farga de Moles, los hermanos Comella continúan con el tradicional trabajo heredado de sus antecesores. Desde 1860 ya se tienen datos de haberse trabajado esta cantera para obtener las losas de pizarra del seminario de la Seu d'Urgell. La extracción de la piedra se hace resquebrajando los bloques con pólvora. El yosaire pone la cantidad de pólvora estimada según la altura del agujero que se hace. Colocada la mecha, ataca con un palo la tierra que presiona a la pólvora. Y si esta estuviera mezclada con azúcar, tendría el doble de potencia. Bueno. Cuando ya se ha resquebrajado una zona de la roca por sus partes más débiles, comienza el trabajo manual para obtener grandes bloques de pizarra capaces de romperse en losas. Este trabajo comienza con el desescombrado y retirada de la enruena para dejar libre la piedra. Pues esta piedra va de allá y ahora hay que quitarle esto. Empezaremos por quitarle esto y después a ver. Calculando las vetas por donde se abrirá la roca al golpear, los yosaires buscan los enganches de la piedra. A golpe de mallo y cuña, los hermanos Comella separan un bloque de piedra para extraer las losas. Algunas veces, cuando parece que ya se tiene la veta y se vaya a romper la piedra, sale una grieta desigual que obliga a seguir desescombrando hasta encontrar una veta verdadera. Se ha complicado un poco porque ahora aquí se ha formado otra raya, que no es esta. La siguiente operación consiste en abrir la piedra y separarla en losas grandes para transportarlas hasta la sierra. Antiguamente, las losas se hacían junto al pie de la cantera y en el mismo sitio donde había caído el bloque de piedra para no tener que transportarlo. Hoy, la tecnología facilita esta labor y en la sierra se procede al corte de las losas en los tamaños deseados. La separación de las losas con el grosor suficiente para ser colocadas en el tejado de la casa lo hacen padre e hijo golpeando pacientemente con el escople y el martillo. Rebajando el material consiguen el grueso deseado, ya que es conveniente reducir al máximo
el peso del tejado. Aunque dar la forma a las losas es un trabajo delicado, se torna fácil si tenemos en cuenta la experiencia de estos hombres. El sistema más tradicional era a base de continuados golpes en la superficie de la losa. El agujero de las losas de pizarra se hace en la parte superior con objeto de cubrirlo con la losa superpuesta para que no filtre el agua. A pesar de la aparente fragilidad de la losa de pizarra, es más fácil agujerear la piedra por el centro, contrariamente a lo que pueda parecer a priori. Hoy, las máquinas facilitan este trabajo, aunque en esencia no deja de perder su carácter artesanal. La experiencia en el trabajo facilita un acierto en las medidas de cada pieza. El montaje de las losas de pizarra se hace sobre unas tablas lisas clavadas en las vigas de madera de la armadura que forman el antisellat. Desde la parte inferior del tejado se comienzan a colocar las losas, empezando por las de mayor longitud, entre 80 y 90 centímetros. Conforme se va ascendiendo en la colocación de las losas, se reduce progresivamente su tamaño. Esta casa, que están restaurando los hermanos Comella, tiene más de 100 años. Las losas eran multiformes, tanto en longitud como en grosor, y una vez redondeadas y agujereadas, se pretende que duren otros 100 años más. La selección y distribución de las piezas se hace como si de un puzzle se tratase, y la longitud de cada losa es la clave en el ensamblaje. De la armonía de la colocación depende el cierre de las juntas y el encaje perfecto. Las losas de pizarra se colocan superpuestas unas a otras, imitando las escamas de un pez, de modo que el lado más ancho quede hacia abajo. La correcta disposición de las piezas por medidas iguales consigue la efectividad de su función en el tejado, no dejar pasar el agua. Aunque el grosor puede variar sin afectar considerablemente al resultado final, no ocurre lo mismo con la diferente longitud de las piezas, que desnivelaría todo el ensamblaje. En la parte media y superior del tejado se colocan las losas más pequeñas, que miden entre 25 y 28 centímetros. La parte superior del tejado también la componen losas de unas dimensiones semejantes a las de la parte inferior.
El objetivo es combatir la infinidad de junturas que han surgido al ir reduciendo el tamaño de las losas en su colocación. Algunos tejados toman un color rojizo con el paso del tiempo debido a una especie de musgo que aparece en la época invernal. En el Pirineo, el calor solar es escaso y las nieves, la escarcha y la humedad que soportan los tejados es muy grande. Por esos motivos, los tejados de losa de pizarra son los que más se han extendido para la construcción de las viviendas de sus habitantes. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.